Imaginen por un momento que el destino de todo un continente, de una fe, de una civilización entera, se decidiera en una sola mañana, bajo el sol implacable de Andalucía. No es una película, no es una fantasía. Es el año 1212 y estamos a los pies de Sierra Morena. Un ejército colosal, el más grande que había cruzado el estrecho desde los tiempos de la conquista musulmana, se prepara para la batalla final. Al mando, el mismísimo califa almohade, Muhammad an-Nasser, quien ha jurado erradicar la cristiandad de la faz de la península. Frente a él, una alianza que parecía imposible. Un sueño hecho realidad en los reinos cristianos de España. Por una vez, unidos, Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, apodado el Fuerte, han dejado a un lado sus rencillas y han marchado juntos hacia el sur. El aire huele a pólvora, a sudor y a miedo. El choque de dos mundos es inminente. Bienvenidos a la historia de la batalla que cambió el curso de la reconquista para siempre a las Navas de Tolosa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Durante semanas, la ciudad de Toledo se había transformado en un gigantesco campamento militar. Caballeros de Castilla, fieros guerreros aragoneses, infantería navarra e incluso cruzados llegados de más allá de los Pirineos, afilaban sus espadas y rezaban en las iglesias. La llamada a la cruzada del Papa Inocencio III había resonado en toda Europa. Alfonso VIII de Castilla, el gran artífice de esta alianza, había sufrido una humillante derrota años atrás en la batalla de Alarcos. Esta vez era personal. No solo buscaba venganza, sino la supervivencia de su reino y de su fe. A su lado, Pedro II de Aragón, un rey guerrero por naturaleza, conocido por su valentía en combate, y un poco más reacio al principio, pero finalmente comprometido, Sancho VII de Navarra, un gigante de más de 2 metros de altura, que pasaría la historia ese día. La unión de estos tres monarcas archienemigos en el pasado era un milagro diplomático y militar. Sabían que, por separado, serían aniquilados, pero juntos tenían una oportunidad, una sola oportunidad. Así, bajo el estandarte de la Santa Cruz, este ejército heterogéneo y lleno de esperanza se puso en marcha hacia el sur, directos a la boca del lobo, hacia las tierras controladas por el invencible Imperio almohade. El avance de los ejércitos cristianos fue un desafío monumental. El calor del verano andaluz era sofocante. El agua escaseaba y las enfermedades empezaban a hacer mella en la tropa. Pero el mayor obstáculo no era la naturaleza, sino el ingenio del enemigo. Al llegar a las faldas de Sierra Morena, la puerta de entrada a Andalucía, se encontraron con una sorpresa desmoralizadora. El califa an-Nasir, anticipando su ruta, había ocupado y fortificado todos los pasos conocidos, especialmente el estratégico desfiladero de la Losa en Despeñaperros. El ejército cristiano estaba atrapado. Delante, una muralla de montañas defendida por el enemigo. Detrás, un largo y agotador camino de vuelta. La moral empezó a decaer. Los murmullos de retirada se hacían cada vez más fuertes. Parecía que la gran cruzada iba a terminar antes de empezar, en un fracaso logístico sin ni siquiera haber cruzado una espada. Alfonso VIII, desesperado, veía cómo su sueño se desvanecía. Fue entonces, en el momento de mayor oscuridad, cuando ocurrió algo que roza la leyenda. Un hombre, un simple pastor local que conocía aquellas montañas como la palma de su mano, se presentó ante el rey. Su nombre, según la tradición, era Martí Nalaja. Afirmaba conocer un sendero secreto, una senda de cabras olvidada por todos, que rodeaba las posiciones almohades y desembocaba directamente en una amplia llanura al otro lado de la sierra. Era una apuesta arriesgada, casi
suicida, confiar el destino de miles de hombres a un desconocido. Pero no tenían otra opción. En una operación nocturna, silenciosa y llena de tensión, el pastor guió a todo el ejército cristiano a través del hoy conocido como Paso del Rey. Al amanecer, para el asombro y el pánico de los almohades, sus enemigos habían aparecido como por arte de magia en su retaguardia, listos para la batalla en la llanura de las Navas de Tolosa. Llegó el día, lunes 16 de julio de 1212. El sol comenzaba a levantar sobre la vasta llanura, tiñendo el cielo de un rojo que presagiaba la sangre que estaba a punto de derramarse. El ejército almohade, inmenso, confiado, formaba una línea casi interminable. En el centro, protegido por varias líneas de defensa y por su temible guardia personal, los Imoseblan, se encontraba el califa Ananásser sentado en su tienda roja sobre un escudo y con el Corán en la mano, dirigiendo la batalla. El ejército cristiano, aunque inferior en número, estaba lleno de una fe renovada tras la proeza del paso de la montaña. La batalla comenzó con una ferocidad inaudita. Las primeras líneas cristianas, compuestas por milicias urbanas, se estrellaron contra el muro de la infantería almohade y sufrieron bajas terribles. Durante horas, el combate fue un caos de acero, gritos y polvo. Las alas del ejército cristiano flaquearon, y por un momento, la derrota pareció de nuevo inevitable. Fue entonces cuando Alfonso VIII, viendo el centro de su ejército a punto de colapsar, tomó una decisión desesperada y heroica. Junto a los otros dos reyes, Pedro de Aragón y Sancho de Navarra, lideró una carga suicida con lo mejor de su caballería pesada, el núcleo de la nobleza castellana, aragonesa y navarra. Fue la carga de los tres reyes, una ola de acero y coraje, que se lanzó directa al corazón del ejército enemigo, hacia la tienda roja del califa. Rompieron la primera línea, luego la segunda. El ímpetu era imparable. La leyenda cuenta que Sancho VII el Fuerte y sus caballeros navarros, en un acto de furia legendaria, llegaron hasta el palenque que protegía al califa, una barrera de estacas unidas por gruesas cadenas, y que el propio rey con su hacha las rompió abriendo la brecha final. El impacto de la carga de los tres reyes fue devastador y, sobre todo, psicológico. Ver a la élite de la caballería cristiana, liderada por sus propios monarcas, rompiendo todas sus defensas y llegando a pocos metros de su persona, sembró el pánico en el califa Ananásser. Había subestimado la determinación de sus enemigos. Sintiendo el frío acero de la derrota cerca de su cuello, hizo lo impensable. Amontó en su yegua y huyó a toda velocidad del campo de batalla, buscando refugio en Jaenán. La huida del líder fue la señal. En el momento en que los soldados almohades vieron desaparecer el estandarte del califa, el pánico se convirtió en una desbandada general. El ejército, antes disciplinado y temible, se desintegró en una masa de hombres que corrían para salvar la vida, perseguidos por la caballería cristiana. Lo que había sido una batalla reñida se convirtió en una auténtica masacre. La llanura de las Navas de Tolosa quedó cubierta de cuerpos. Las crónicas, aunque exageradas, hablan de decenas de miles de bajas en el bando almohade. El botín capturado fue inmenso: plata, sedas, caballos y, sobre todo, el legendario estandarte del califa, el pendón de las Navas, que hoy se conserva en el monasterio de las Huelgas en Burgos. La victoria no fue solo militar, fue total y absoluta. El poder almohade en la península había recibido un golpe mortal del que ya no se recuperaría jamás. El ejército que debía aniquilar a los reinos cristianos había sido, en cambio, aniquilado. Las Navas de Tolosa no fue solo una batalla, fue el punto de inflexión definitivo de la reconquista, la demostración palpable de que la unión, efectivamente,
la fuerza. Por primera vez en siglos, los reinos de Castilla, Aragón y Navarra lucharon codo con codo como una sola nación, movidos por un objetivo común. Las consecuencias fueron inmediatas. Con el ejército almohade destruido, las puertas de Andalucía se abrieron de par en par. En los años siguientes, Fernando III el Santo, nieto de Alfonso VIII, conquistaría casi sin oposición todo el valle del Guadalquivir en Córdoba, la antigua capital del califato, en 1236, Jaén en 1246, y la joya de la corona, Sevilla, en 1248. El avance hacia el sur fue imparable. El Islam, que había dominado la mayor parte de la península durante 500 años, quedó reducido al pequeño reino nazarí de Granada, que sobreviviría 2 siglos más como un estado vasallo y aislado. La leyenda de Sancho el Fuerte, rompiendo las cadenas del campamento del califa, quedó inmortalizada para siempre en el escudo de Navarra. La batalla de las Navas de Tolosa se convirtió en el mito fundacional de una nueva era, el momento en que el péndulo de la historia cambió de dirección de forma irreversible, forjando en el fragor del combate el embrión de lo que con el tiempo llegaría a ser España. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los momentos más decisivos de nuestra historia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Y cuéntanos en los comentarios qué otra gran batalla de la historia te gustaría que analizáramos. Nos vemos en el próximo video.